Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Todas las semanas, y ahora comenzamos un nuevo año con el programa de hoy, nos reunimos para conversar con distintos y distintas especialistas sobre los temas que nos preocupan como humanidad, como sociedad, como país y también como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día tenemos, para hacer el primer programa del año, un invitado muy especial que está conectado con nosotros desde los Pirineos, después de haber hecho un ejercicio matinal de subir 2.000 metros. Es alpinista o andinista cuando viene a Chile, porque va a venir a Chile en los próximos días a Congreso del Futuro. Y vamos a hablar con él, ya lo presentaremos, sobre un tema central que él aborda desde la filosofía y la filosofía política. Y tiene que ver con lo que uno puede llamar las grandes crisis actuales, pero que lo interesante precisamente de su pensamiento es que no nos ve como crisis estrictamente, aunque él tenga un pensamiento crítico al respecto. Pero lo que él ve en una especie como de optimismo crítico es que frente, al menos a los dos grandes problemas que vamos a tratar, lo que hay es una respuesta de la humanidad y de la sociedad. Compleja, no completa, pero una respuesta. Es decir, ve más la manera positiva como se ha reaccionado o cómo la humanidad enfrenta estas críticas, y no es un profeta de la catástrofe o del cataclismo que amenaza a la humanidad. Los dos grandes temas son, por un lado, la democracia, donde nuestro invitado ve sobre todo la resistencia y la resiliencia a los componentes críticos de rechazo a las instituciones, por un lado, de reforzamiento de derechas autoritarias que quieren terminar con la democracia, de los problemas propios de los mecanismos democráticos que pareciera ser que muchas veces hacen que la democracia sea visto como algo irrelevante frente a los problemas que enfrenta la sociedad. Él lo que ve y lo que plantea es que si bien uno examina las debilidades y problemas que se han presentado en el último tiempo, ha habido respuesta. Y la democracia finalmente ha sido capaz de, por lo menos, de evitar que estos problemas se transformaran en catástrofes. La pregunta que vamos a hacer, si basta con ser el mecanismo que contiene, pero que no resuelve muchos de los problemas, aunque contiene los elementos críticos que pueden llegar a su destrucción. Y el otro tema es el tema de la inteligencia artificial. No por algo, él no por cualquier cosa, él es profesor de democracia e inteligencia artificial en las universidades donde enseña. Y el problema de la inteligencia artificial
Él lo que señala frente a la visión catastrofista que se va a apoderar de todo y que va a deshumanizar es el que tiene un límite respecto a lo que es la inteligencia humana. Bueno, de estas cosas vamos a hablar con Daniel Innerarity, que es un profesor de filosofía, como señalaba, de filosofía política en la Universidad del País Vasco. Es director del Instituto de Gobernanza Democrática y profesor del Instituto Europeo en Florencia, en la cátedra Inteligencia y Democracia, Inteligencia Artificial y Democracia. Es profesor también, ha sido profesor de la London School, del Instituto Max Planck, ha sido premio entre las múltiples instituciones que ha tenido, es la del premio del Nacional de Investigación en Humanidades en el 2022 y autor de muchos libros. Como señalaba, ha estado en otras ocasiones en Chile, donde discutíamos algunos de los libros recientes que había producido. Entre los más conocidos, lo que yo he seleccionado, está Comprender la democracia, Teoría de la democracia compleja, La sociedad del desconocimiento y el último, Libertad democrática. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros, por hacer este esfuerzo y esta conexión transatlántica y transmontánica desde unas montañas a otras. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera partir, junto con darte la bienvenida y agradecerte que participes en nuestro primer programa de este año, con esta pregunta sobre, partamos por, tú hablas menos de crisis de la democracia y más de los problemas que ha resuelto y su capacidad de resiliencia. Y volvamos entonces a lo que señalaba anteriormente, pero eso ha significado contener muchos de los grandes problemas y amenazas. Pero los problemas mismos que dieron origen a esas amenazas en parte, ¿es capaz la democracia hoy de resolverlo? Pues muchas gracias, Manuel Antonio, por tu invitación. Muchas gracias por esta presentación en la que me siento muy bien reconocido, muy bien retratado. Eso es efectivamente el marco general de cómo yo veo las cosas, ¿no? Y muy a gusto de estar a distancia en este primer programa en Chile, porque es un país que este mismo mes de enero voy a tener la suerte de visitar, aunque sea muy brevemente, ¿no? Bien, comenzaría diciendo que algo que has apuntado tú. Yo creo que el pesimismo en el pensamiento está sobrevalorado. Hay muchos pensadores que no son muy profundos, pero que con un toque de pesimismo dan una impresión de serlo más de lo que lo son, ¿no? Y a veces parece que sí, la escasez de ideas se compensa con un tono crítico, negativo. Bueno, yo creo que ser consciente de la cantidad de problemas que tiene la sociedad contemporánea, de los que tiene la democracia, de los que podemos hablar ahora, pero la primera idea que quisiera expresar es que la democracia está demostrando ser muy poco capaz de resolver ciertos problemas, pero los sistemas alternativos de organizar la sociedad todavía mucho menos, ¿no? Ese sería mi primer punto de partida, ¿no? Y la segunda idea es que los sistemas democráticos, es decir, entiendo por sistemas democráticos aquellos en los cuales hay división de poderes, primacía del derecho, circulación libre de la información, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, etc. En esas sociedades lo que se pone de manifiesto es que ese sistema político es muy resistente frente a los intentos de subvertirlo. No estamos en el periodo de la República de Weimar, entre guerras en Europa,
en el cual la democracia estaba muy amenazada, ni estamos en la España o en el Chile de los años 60-70, ¿no? Estamos en un periodo completamente distinto, ¿no? Incluso, aunque ha habido recientemente episodios muy inquietantes, estoy pensando en el fundamental de todo, el asalto al Capitolio en Washington o los triunfos de las extremas derechas en diversos países del mundo, lo que sí ha puesto de manifiesto es que la democracia como sistema político resiste bastante bien el paso de los malos gobernantes. Y la contrapartida de esto, la cara menos amable de esto, es que esa democracia que es tan resistente, resiste el paso de los buenos, de los malos gobernantes, porque tiene muchos contrapesos que impiden a cualquiera hacer lo que le dé la gana. Al mismo tiempo, es un sistema político bastante poco eficaz a la hora de proceder a las transformaciones que hoy en día, enfrentados a problemas como el cambio climático, la digitalización de la sociedad, la inestabilidad financiera del mundo, etcétera, tenemos que abordar, ¿no? Con lo cual, mi conclusión provisional, como todo, sería decir, la democracia es muy resistente, pero al mismo tiempo la democracia es poco capaz de llevar a cabo las transformaciones que el mundo contemporáneo nos está exigiendo. Bueno, es que ahí hay una cosa que es bien interesante. Finalmente, independientemente de que haya toda una cultura, valores, que hacen posible la democracia, y que son valores que van mucho más allá de lo que es la democracia misma. Buen concepto, como la democracia es un régimen político finalmente, o un sistema político, como tú bien lo señalabas. Por lo tanto, lo importante, aunque la gente le pida otra cosa, es que la democracia sea capaz de resistir a las a los ataques que son para debilitarla o para sustituirla. Pero es muy difícil que la democracia por sí misma, un régimen político, resuelva, por ejemplo, los problemas de la crisis climática. Puede organizar la sociedad para que lo resuelva, pero no lo puede asegurar. No es estrictamente propio de la democracia que decida destinar una cantidad enorme de recursos, por ejemplo, para resolver la crisis climática. Eso lo tiene que hacer el modelo económico, lo tiene que hacer. Y lo importante es que la manera como se organice sea democrática y no sea a través de poderes fácticos o a través del poder del mercado o a través de otros poderes. Sí, la democracia en última instancia son dos cosas. Es una conversación y una manera de decidir. Una conversación en la cual se supone que hay libertad de expresión, libre información, respeto, conflicto, sin duda, porque hay pluralismo y hay un pluralismo muy intenso. Es muy importante que esa conversación fluya bien, tenga unos marcos de juego. Sobre eso podíamos hablar mucho, pero yo creo que es una de las pilares de la democracia. El otro pilar es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones tiene mucho que ver con el procedimiento de deliberación anterior a ella. Es decir, estamos tomando las decisiones importantes en las sociedades democráticas teniendo en cuenta la diversidad de opiniones que hay, lo que dice la ciencia, transaccionando con intereses y preferencias que son a veces muy difíciles de compatibilizar, porque vivimos con sociedades tremendamente plurales, incluso a veces polarizadas, como ahora decimos, ¿no? Que esas dos cosas funcionen bien, conversación y que se tomen las mejores decisiones, es fundamental para que tengamos una democracia robusta, ¿no? Esto además ocurre al mismo tiempo que hay mucha tentación en la sociedad contemporánea de buscar atajos, de buscar... yo recuerdo durante la pandemia, esto se puso bastante de manifiesto en Europa y me da la impresión que también en América, ¿no? Que era la idea de que
estábamos ante una situación excepcional y seguramente para muchos les parecía que era más oportuno que los poderes públicos dispusieran de poderes excepcionales, ¿no? Sin entender que la democracia, que efectivamente es lenta, tiene que tener en cuenta un montón de decisiones, de opiniones, etcétera, precisamente por esa lentitud y precisamente por esa diversidad de fuentes de información de la que se nutre, muchas veces de lo que nos salva es de cometer graves errores. Decía Spinoza, el gran filósofo, decía que, que en la democracia, una de las ventajas de la democracia era que había menos persistencia en el error. Precisamente porque el poder es limitado, porque los que están en el mando lo están por un periodo. Hay que pensar que en la historia de la humanidad, solo en este periodo muy reciente, quien ha llegado al poder ha entendido su poder como algo limitado en el tiempo. Toda la organización de las sociedades a lo largo del tiempo ha sido que quien adquiría el poder no lo dejaba voluntariamente, ¿no? Y en cambio ahora nos encontramos con que desde el gran invento democrático, el poder es siempre emplazado, sometido a un periodo de tiempo limitado, ¿no? Yo lo que sostengo es que hay mucha inteligencia evolutiva de la humanidad acumulada en instituciones democráticas, en instituciones en las cuales a quien pierde las elecciones no lo expulsamos del país, sino que le damos un lugar, unos escaños en el Parlamento, un tiempo para hablar. Esto es de una riqueza humana, social, de una inteligencia política que nos ha costado muchos años de evolución humana entender. Yo siempre cuento que una experiencia personal que yo tuve, y es que yo viví unos cuantos años en Burdeos. En Burdeos murió Goya, el gran pintor español. Y mis amigos franceses me preguntaban, ¿cómo era posible que Goya hubiera muerto en Burdeos? ¿Cuál era la razón de que hubiera muerto en Burdeos? Y yo les expliqué que sencillamente Goya había perdido el favor de los reyes, ¿no? Y era un afrancesado, y entonces se tuvo que huir. Y en aquel momento me di cuenta de que en España, hasta la muerte de Franco, quien perdía se tenía que ir. Es muy importante que en una sociedad tengamos la suficiente inteligencia como para que a quien pierde le dejamos formar parte de los nuestros. Esto implica una sabiduría evolutiva de la humanidad brutal, ¿no? Que no deberíamos perder, ¿no? Para ir acercándonos al otro gran tema que tú has estado tratando en el último tiempo, tú decías que la democracia requiere tiempo para la conversación. O sea, no hay conversación real si no hay tiempo. Y además estamos hablando de una sociedad muy pluralista, muy pluralistas, muy diversas, que requieren muchas voces, en que además muchas veces las voces hablan solo por sí mismas, aunque pretenden representar a otros, pero nadie acepta ser representado y todos quieren hablar. Ahora, en ese sentido, la necesidad de ese tiempo y de instituciones no entra en contradicción, y te meto en este otro tema, con la sociedad digital propiamente tal, que es exactamente lo contrario del tiempo. Es la inmediatez, o sea, ninguna mediación, ¿eh? Y todo de inmediato. Nadie media sí. entre uno y otro, nadie representa, y por otro lado, tiene que ser todo de inmediato. Y eso no tiene un componente en sí mismo. Otra cosa es que puede ser perfectamente real, pero no tiene un componente antidemocrático. Bueno, ya hemos entrado en medio del lío y de una discusión enorme que se podría sintetizar en los siguientes términos. Llevamos mucho tiempo diciendo, quejándonos de que nuestros gobernantes no nos escuchan, no nos entienden, no nos representan bien, no entienden nuestras preferencias, no entienden nuestros intereses, ¿no? En este contexto aparece una tecnología, un conjunto de tecnologías que hacen cada vez más verosímil la posibilidad de identificar bien nuestras preferencias y nuestros intereses, que es
todo el mundo de la digitalización, ¿no? Se habla de capitalismo de vigilancia, pero también se habla de que precisamente esta tecnología, siguiendo el rastro de lo que nosotros realmente hacemos, nuestro consumo, lo que nos decimos en las redes sociales, podría identificar muy bien lo que nosotros realmente queremos. Al mismo tiempo, en lugar de ir a votar cada 4 años, ¿por qué no pensar en un gran artefacto tecnológico que, después de haber identificado nuestros intereses, agregara todos estos intereses y estuviera todo el rato continuamente tomando decisiones sobre cualquier cuestión municipal, local, global, agregando esos intereses, esas preferencias que ha identificado correctamente? ¿Cuál sería? ¿Por qué esto no es una buena idea? Esto es lo que ahora me ocupa, lo que ahora estoy fundamentalmente trabajando, ¿no? Y yo diría, en síntesis un poco precipitada, pero por sintetizar esto, de lo que hablaré luego en el Congreso de Futuro en Santiago, que nosotros no podemos, nosotros sujetos individuales, sujetos ciudadanos, no podemos ser reducidos a las huellas que deja nuestro comportamiento en términos de consumo. Porque además los humanos no somos solamente lo que hemos hecho, no somos solamente las huellas de cómo nos hemos comportado, sino también, por ejemplo, lo que nosotros queremos ser, ese yo aspiracional. Seguramente mi comportamiento en materia medioambiental, de reciclaje de basuras, de consumo, es peor que lo que a mí me gustaría llegar a ser. Pero yo probablemente quiero que me gobiernen de acuerdo con lo que es mi ideal de buena vida, de vida respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Es decir, aquí hay una tensión entre una tecnología que parece ofrecer ser una buena tecnología de registro de cómo, de hecho, los humanos formulamos nuestras preferencias, y la política, que es una actividad humana que no se limita simplemente a registrar lo que hay, sino que pretende un horizonte de transformación de la sociedad. Yo creo que en esta tensión es donde está las promesas y al mismo tiempo los límites de la digitalización y de la inteligencia artificial. Ahora, para retomar estos dos puntos, finalmente la democracia es una construcción histórica que tiene un determinado lugar, luego se expande, pero que tiene un determinado tiempo, un tipo de sociedad. Lo que conocemos como democracia, otra cosa es la democracia de los griegos, pero lo que conocemos como democracia. Tiene un par de siglos y se corresponde con un tipo de sociedad, no la vamos a llamar el capitalismo porque no es eso, pero la sociedad industrial de Estado Nacional. Es en esa sociedad, en ese tipo de civilización, que nace la democracia. Estamos en presencia de la emergencia, que toma mucho tiempo, desde el feudalismo para adelante, la sociedad industrial del Estado Nacional, pero ahora, desde la sociedad industrial del Estado Nacional, con los procesos de globalización, estamos en presencia de otro tipo de sociedad, en la cual, por ejemplo, el concepto de familia no va a ser el mismo que era el de la sociedad industrial del Estado Nacional. Ya no lo es. Cuando hablamos de familia, no sabemos de qué estamos hablando. Son muchos tipos de familia. El concepto mismo de género ha cambiado radicalmente. Si pensamos entonces en la educación, exactamente igual. Es difícil pensar que en 80 años más tengamos el mismo sistema, o 50 años más, el mismo sistema educacional. Ya está cambiando mucho que el que tenemos ahora. Las universidades del tipo profesional, no de la edad media, son también instituciones propias de este tipo de sociedad. Entonces uno dice, la democracia también lo es. Entonces, ¿no habrá algo? Si estamos en presencia de un nuevo tipo de sociedad en la cual la democracia ya no será la manera de gobernarse, y que parte de la crítica o de las crisis que se enfrentan actuales no solo provienen
de los antidemócratas, sino también de cuestiones estructurales en la sociedad. Mi convicción desde hace ya bastantes años, y en lo que resumiría yo lo que ha sido mi trabajo intelectual, es que la democracia nació hace 200, 300 años, dependiendo de cómo lo consideremos, para un tipo de sociedad que tiene muy poco que ver con la sociedad en la que estamos ahora. Y yo he titulado mi teoría de la democracia una teoría de la democracia compleja, porque fundamentalmente mi hipótesis era que si analizamos los principales conceptos de la democracia, de gobierno en una sociedad democrática, poder, soberanía, Estado, territorio, en el momento esos conceptos son muy diferentes en el momento en el que nacieron que en el momento actual. Es decir, la sociedad ha evolucionado de una manera increíble. No estamos en... Pensemos, yo siempre pongo el ejemplo de Rousseau. Cuando Rousseau escribe el contrato social, estaba en la ciudad de Ginebra, que era una ciudad homogénea, pequeña, una ciudad-estado, con unas tecnologías bastante rudimentarias si lo comparamos con las energías nucleares, las tecnologías financieras o la inteligencia artificial de hoy en día, con un tipo de subjetividad política, de familia, como decías tú muy bien, muy diferente de la actual. Bueno, y tengo la impresión de que, así como ha habido una evolución en materia, la ciencia ha hecho una evolución enorme en estos 200, 300 años, la economía, la cultura, la política es muy conservadora en sus usos, en sus tradiciones, en sus rutinas, y tiene muy poca capacidad de hacerlo, y cuando no lo hace, lo que se encuentra es entre la disyuntiva de, para resolver un problema, prescindamos de los principios democráticos o simplemente sigamos o continuemos con la administración del mero estancamiento, ¿no? Bueno, yo me rebelo contra esa disyuntiva. Creo que es posible, esta sería mi hipótesis, es posible salvar el núcleo normativo de la democracia, derechos, libertades, solidaridad, justicia, etcétera, adaptándolo al nuevo contexto del mundo contemporáneo. Es decir, es posible combatir el cambio climático sin renunciar a los valores de la democracia, es posible hacer justicia a las nuevas formas de individualización sin renunciar a la primacía del derecho. Es decir, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de transformación fundamentalmente de entrada conceptual, que nos obliga a pensar de otra manera todos esos conceptos que llevan 200 o 300 años con una reflexión, a mi juicio, claramente insuficiente. Una de las cosas que tú te has preocupado en el último tiempo es de una de las amenazas a la democracia que viene del mundo de la derecha. Y digamos de la derecha más radical. Y ha mostrado también cómo la democracia ha podido resistir a eso. Pero, ¿cómo ves en el futuro, en los próximos tiempos, esta embestida, por darle algún nombre, no que no sea una cosa demasiado asustadiza, digamos, pero una cierta embestida a lo que son los valores democráticos por parte de la derecha? Y tú, una de las cosas que has señalado que me parece muy importante, yo lo decía al comienzo, es que hay veces que desde el mundo progresista o desde el mundo de la izquierda, la preocupación es más bien la denuncia del componente antidemocrático de estos sectores, es una especie de gran catastrofismo que se avecina, y menos la preocupación por entender por qué nace esta derecha
de las insuficiencias de la democracia y de los proyectos de izquierda, y entonces concentrarse, digamos, más bien como en esa reflexión. Bueno, es una pregunta muy importante y muy apropiada ahora que comenzamos un año en el que creo recordar que del 55% de la población mundial va a votar. Es un Así año es. importantísimo, ¿no? Y Partiendo por hay, India, ¿no? sí, exactamente, India, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, es un bloque, tiene elecciones en junio. En todos estos países está Trump, están las extremas derechas en varios países de Europa muy ascendentes, incluido Alemania. El caso de Putin es un caso, en fin, fuera de toda lógica. India, etcétera. Con lo cual es una pregunta muy relevante. Aquí yo diría un par de cosas. Vamos, la primera, tú las has señalado y coincido contigo. Creo que es muy importante entender bien de qué tipo de malestar surge esto que nos resulta tan difícil desde una posición a veces progresista entender, ¿no? Con lo cual, hay muchas veces que la milicia en favor de la democracia nos lleva a desentender los miedos que hay detrás de gente corriente, de gente... No, en un país en el que hay 1 millón de votantes de extrema derecha, 1 millón de personas que han votado a la extrema derecha, no hay 1 millón de fascistas. Hay 1 millón de personas que han votado por las razones que sean y además hay que entenderlo y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo primero, ¿no? Tenemos que entender sin paternalismo de qué tipo de miedos surge determinadas reacciones que desde la izquierda o desde el mundo progresista se rechazan o simplemente no se entienden, ¿no? Lo segundo, creo que es un problema que reside fundamentalmente en la derecha conservadora. Creo que en estos momentos lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Europa. En Europa, en junio vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo. Todavía no es tan claro quiénes van a ser los candidatos, los Spitzenkandidat que se llaman, pero en el bloque del Partido Popular Europeo, que es el partido más importante en Europa, es el partido del Partido Popular de España y entre otros, o del partido de la antigua canciller Angela Merkel en Alemania. En ese partido va a haber una pugna por dos estrategias diferentes ante el avance de la extrema derecha. Una, pactar con ella y otra, seguir con la lógica de funcionamiento que había en Europa, que era un pacto entre las tres grandes familias políticas, el centro derecha, el centro liberal y el centro izquierda socialista, ¿no? Bueno, al final yo creo que el gran interrogante, más que la izquierda, lo tiene la derecha conservadora tradicional. Si esa derecha conservadora tradicional renuncia a su elemento liberal para abrazarse o para asumir unas ideas de una derecha radicalizada, o, eh, o continúa con la estrategia un poco más tranquila y sosegada de seguir con su discurso de tipo tradicional. Bueno, creo que ese es el gran debate que se está dando hoy en día en las extremas derechas de todo el mundo, ¿no? Quien te estuviera escuchando diría, estás hablando de Chile. porque es exactamente el dilema de la derecha hoy. Pero yo quería llevarte, y tenemos que terminar. La última pregunta es, ¿cuáles son? Porque estamos viendo una respuesta, hablando de una respuesta, pero ¿cuáles son, a tu juicio, los nuevos miedos que podrían, o los miedos actuales de este sector que básicamente rechaza, que no es necesariamente de derecha, pero que siente de repente alguna afinidad entre el miedo y la respuesta que se da a ese miedo? ¿Cuáles son esos miedos en la sociedad actual, diría yo, comparado con los, probablemente, incluso la palabra miedos
era menos importante en la sociedad industrial del Estado, en esa sociedad clásica que conocimos, que en la sociedad actual. Y por lo tanto, probablemente la pregunta yo te habría dicho, ¿cuáles son las ideas que llevan a? ¿Cierto? Hoy día, en cambio, dice, ¿cuáles son los miedos que llevan a? Sí, yo diría más que el miedo, los miedos concretos, porque el miedo tiene que ver con la pérdida del puesto de trabajo, tiene que ver con la precariedad laboral, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Yo lo que diría es una distinción previa, que es, hay gente que desprecia los miedos de los demás porque realmente no se juega nada. Un ejemplo, si yo tengo menos de 50, tuviera menos de 50 años, estaría, a propósito de la digitalización, manejando un discurso, el típico discurso según el cual esto de la digitalización es fabuloso, lo que nos va a exigir es una transformación, hay que readaptarse al nuevo entorno, tal. Claro, esto para una persona de menos de 50 años no representa ninguna dificultad, pero para una persona de más de 50 años hacer una operación bancaria, digitalizar un negocio es sencillamente algo imposible, ¿no? Entonces, los miedos nos dividen, en este caso concreto, simplemente con la edad. Tener más de una determinada edad hace que la adaptación al nuevo entorno sea muy difícil. Vayamos a otro, pongo este caso de la digitalización, pero pondré el caso del tema de los feminismos y del tema del trabajo, ¿no? Y del tema del trabajo y la inmigración. El tema de los nuevos feminismos. Hay que entender que para una parte significativa de la población, la transformación de unos roles de género a los que estaba habituado, que le parecían de una naturaleza ya poco menos que constituyente, ¿no? Va a suponer un esfuerzo. Y entonces, esa transformación no la podemos, la tenemos que hacer, pero hemos de entender que para ciertos grupos sociales aferrados a una idea tradicional de familia o a una asignación de géneros muy clara, eso va a requerir un cierto esfuerzo de tipo y va a generar resistencias, ¿no? Yo recuerdo cuando en España se aprobó la ley de matrimonio igualitario, que todo el mundo celebrábamos lo modernos y lo progresistas que éramos, y con el paso del tiempo lo que hemos descubierto es que hubo mucha gente que sencillamente se cayó. Mucha gente, o sea, no habíamos dado las transformaciones, no habíamos efectuado las transformaciones sociales correspondientes, simplemente habíamos cambiado la ley. Y cambiar una ley, a introducir una ley es una cosa, y otra cosa es cambiar los hábitos inscritos en nuestras rutinas de socialización, etcétera, ¿no? La otra cosa tiene que ver con el otro ejemplo, con el mundo del trabajo y el mundo de la migración y de la sociedad multicultural, etcétera. ¿Qué duda cabe de que el tema de la migración se está convirtiendo en un asunto caliente, en un asunto que la izquierda no termina de saber cómo gestionar y la derecha gestiona de una manera muy, muy torpe, ¿no? En este contexto, ¿cuál es la gran división? La gran división no es tanto derecha o izquierda como gente para la cual la multiculturalidad no representa ninguna amenaza, porque están pensando, la multiculturalidad es que hoy como en un restaurante libanés y mañana en uno turco, ¿no? Y el servicio doméstico es más barato gracias a la inmigración. Para determinadas élites, el tema de la inmigración no supone ningún problema. Al revés, todo lo contrario. Los empresarios en Europa están pidiendo más mano de obra. Y son más bien favorables a la inmigración, ¿no? Mientras que en determinadas capas de la sociedad, para determinadas capas de la sociedad, la inmigración representa un problema porque ven ahí amenazado su puesto de trabajo, tienen una situación social precaria. Esto es lo que explica que, por ejemplo, en Francia los trabajadores ya masivamente estén votando a la extrema derecha, ¿no? Yo no digo esto para dar la razón a nadie, porque detrás de estos miedos hay muchísimas cosas que discutir, simplemente para que entendamos que las grandes divisiones sociales hoy en día tienen que ver con los miedos colectivos y que hay que trabajar precisamente en esos miedos, elaborarlos de forma razonable, mostrar que a lo mejor no es muy razonable conductas histéricas en relación con esto, pero que deberíamos abandonar ese tono paternalista
según el cual quien tiene miedo es porque en el fondo es un ignorante, es un inculto o es una persona extremista de derechas, ¿no? Creo que eso no nos va a ayudar, sino todo lo contrario. Bueno, con esta recomendación, y más que recomendación, con esta profunda reflexión sobre uno de los problemas principales que atravesamos y que erosionan nuestra sociedad, que son lo que hemos llamado, lo que se ha llamado aquí los miedos, y cómo debiera ser la actitud al respecto. Tenemos que terminar estas reflexiones y agradecerte mucho, Daniel, por esta conversación y desearte no solo muy feliz año, sino al mismo tiempo muy felices subidas a la montaña. La próxima será, según me contabas tú, acá en el Plomo, y muy bienvenido a Chile para el Congreso del Futuro, que es una de las grandes iniciativas que ha hecho nuestro país y que ha sido encabezada, liderada por el ex senador Girardi, y que es realmente un evento de una enorme importancia y en la cual nos sentimos parte de toda esa iniciativa. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras, y muy feliz año. Pues muchas gracias a ti también, Manuel Antonio, y al equipo técnico de esta grabación, y esperando saludaros en persona en Chile próximamente. Así espero. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.